Muy buenas a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de este tema que es la balantiriasis, que está en el libro de Parasitosis Humana de David Botero. Agente etiológico. Balantidium coli es el protozoo de mayor tamaño que afecta al hombre. El término protozoo hace referencia a que es un organismo eucariota que puede vivir de forma aislada o agrupada y que además le gustan los medios líquidos. El trofozoito viene a ser de forma ovalada, como vemos acá en la imagen. Va a poseer un diámetro que va de los 50 a 200 micrómetros en su diámetro mayor y de 40 a 50 micrómetros de ancho. Va a estar rodeado por unas cilias que estamos observando acá. Estas cilias van a servir para un rápido movimiento. En la parte anterior va a poseer unas cilias largas que le van a servir para obtener alimento y que además tiene acá una cavidad que se conoce como citostoma. Los residuos alimenticios van a ser eliminados en vacuolas contráctiles a través de una apertura que se encuentra en el extremo posterior que se conoce como citopigio. Va a presentar dos núcleos, uno mayor, forma de riñón, y otro pequeño generalmente cerca de la concavidad anterior que se conoce como micronúcleo. Entonces tenemos acá un macronúcleo, forma arriñonada y otro más pequeño en la parte anterior que es el micronúcleo. El citoplasma contiene vacuolas contráctiles. Acá hay muchas vacuolas contráctiles. Estas vacuolas contráctiles van a ser encargadas de regular la presión osmótica del parásito. La reproducción se hace por tres mecanismos: división binaria, gemación y conjugación. La conjugación consiste en la unión temporal de dos células para intercambiar su material nuclear. Vamos a hablar ahora de lo que es el quiste, que está acá. El quiste va a ser redondeado de 60 a 40 micrómetros y con doble membrana. Si acercamos más la imagen, acá observamos que tiene una membrana y en la parte más externa tiene otra membrana. Y podemos observar el parásito dentro de este, algunas veces con algún movimiento. En el interior va a resaltar el macronúcleo, que sería esto que estoy marcando acá. Ese es el macronúcleo. El quiste va a ser eliminado al exterior, resiste el medio ambiente y es infectante por vía oral, a diferencia del trofozoito que no es infectante por esta vía y se destruye al salir del organismo. Recordar que los trofozoitos nunca son infectantes, porque son la forma vegetativa. Las formas embrionarias o los huevos son los infectantes de los parásitos. Ahora vamos a ver lo que es un resumen. Acá tenemos lo que es un resumen de la primera parte de Balantidium coli. Vamos a hablar de qué es un protozoo. El trofozoito, las características más importantes que tiene forma ovalada, que va a tener unas cilias, que su cavidad por donde come, que está en la parte anterior, se llama citostoma, que la parte donde va a eliminar los residuos es el citopigio, que presenta un macronúcleo en forma de riñón y un micronúcleo que es redondeado. Su reproducción es a través de división binaria, gemación y conjugación. El quiste es redondeado, va a presentar una doble membrana. Se puede observar el macronúcleo
y es infectante por vía oral. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. La gran mayoría de los casos son asintomáticos. Algunos presentan pocas manifestaciones clínicas como el dolor cólico y la diarrea. En casos crónicos, estos síntomas son más intensos y frecuentes y se pueden alternar con deposiciones mucosas y sanguinolientas. En las formas agudas se produce un cuadro disentérico similar al de amebiasis, con abundantes trofozoitos en las materias fecales. Hay rectitis con pujo y tenesmo y la clásica deposición disentérica, muy frecuente, con abundante moco y sangre acompañada de dolor cólico y retorcijón. Puede haber síntomas generales asociados con vómitos, enflaquecimiento, debilidad y deshidratación. Algunos pocos casos dan origen a perforación intestinal. Se observa igual que en la perforación amebiana. Un cuadro de peritonitis acompañado de fiebre, síntomas generales graves, siempre de mal pronóstico. Se conocen casos de apendicitis bacteriana. La invasión a genitales femeninos origina flujo vaginal necrótico y da origen a ulceraciones. Bien, vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Puede haber síntomas leves como dolor cólico, diarrea o síntomas graves que se caracteriza por deposición mucosanguinolienta. Puede haber una forma aguda caracterizada por disentería, rectitis, pujo y tenesmo. El pujo es esas contracciones dolorosas que pueden ocurrir o que ocurren en el recto. Y el tenesmo viene a ser una sensación de defecar que tiene el paciente, aunque los intestinos estén vacíos. También se puede presentar algunos síntomas generales como vómitos, enflaquecimiento y deshidratación. Puede haber casos de perforación, que es raro, pero sí se presenta con peritonitis y fiebre o una apendicitis cuando invaden ese órgano. Algo interesante acá es que también pueden invadir los órganos genitales femeninos, justamente por la proximidad que tiene el orificio anal con los genitales femeninos. Y en esos casos puede generar un flujo vaginal necrótico con las ulceraciones. El diagnóstico de la balantidiasis requiere un diagnóstico clínico diferencial con entidades que produzcan colitis o disentería, principalmente amebiasis, tricocefalosis aguda, disentería bacilar, o sea, causada por bacilos, y colitis ulcerativa. El diagnóstico se comprueba con un examen de materias fecales. Al observar los trofocitos móviles al examen directo, principalmente en heces diarreicas, y los quistes, esto es importante, los quistes en materias fecales no diarreicas, en exámenes directos o por concentración. La rectosigmoidoscopía permite observar las lesiones y obtener muestra para examen parasitológico. Este parásito crece muy bien en medios de cultivos utilizados para entamueba histolítica, lo cual puede tener utilidad para completar el diagnóstico. Las coloraciones, principalmente la de hematoxilina férrica, sirve para hacer un estudio morfológico más detallado. No se emplean pruebas inmunológicas. Esto es importante para el diagnóstico. El resumen del diagnóstico. Debemos de hacer un diagnóstico diferencial con entidades que produzcan colitis o que te produzcan disentería.
dentro de los cuales tenemos a la amebiasis, a la tricocefalosis aguda, disentería bacilar y colitis ulcerativa. O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial para encontrar al parásito correcto o al que está causando. Se realiza un examen coproparasitológico directo y acá vamos a observar lo siguiente. Los trofozoitos móviles se van a observar en heces diarreicas y los quistes se observan en heces no diarreicas. También se puede realizar un examen por concentración o una rectosigmoidoscopía para observar las ulceraciones. Epidemiología y prevención. Balantidium coli predomina en zonas tropicales, esto es importante, pero no presenta prevalencias tan altas como otros trofozoitos intestinales patógenos. O sea que sí se encuentra en zonas tropicales, pero no es muy prevalente. Otro aspecto muy importante es que en lugares donde se van a criar cerdos va a representar una prevalencia del 20%. En donde hay contacto frecuente con cerdos, o sea, el cerdo presenta en sus intestinos Balantidium coli y puede transmitir al humano. En estas circunstancias, la balantidiasis se considera una antropozoonosis. Sin embargo, en otras regiones aparece la parasitosis en ausencia de estos animales, en cuyo caso la infección es transmitida de persona a persona. O sea, lo que te quiere decir es que tú te puedes transmitir de los cerdos o también te puedes transmitir, puede haber una transmisión de persona a persona. El mecanismo de transmisión es, como en las otras protozoos intestinales, por contaminación de alimentos, aguas, manos, etcétera, con materias fecales que contengan los quistes o el parásito. La prevención es similar a la descrita en amebiasis y además agregar los cuidados con materias fecales de cerdo. Hay que tener cuidado con los excrementos del cerdo. Es interesante anotar que este animal, la balantidiasis, es asintomática. En el cerdo es asintomática. Ahora vamos a ver el resumen. Epidemiología y prevención. Es, es Este parásito se va a encontrar en las zonas tropicales, pero no es tan frecuente como otros parásitos que tienen mucha prevalencia en zonas tropicales. Se encuentra en los cerdos y puede contagiar o contaminar al ser humano, transmitir al ser humano. En este caso se considera como una artropozoonosis. Cabe recalcar que el cerdo no va a presentar lo que es síntomas, o sea que va a ser sintomático. Pero también se ha visto que hay lugares donde las personas se infectan y no hay cerdo cerca, entonces también se ha postulado que se puede transmitir de persona a persona mediante alimentos contaminados que contengan los quistes. La prevención va a ser mediante la limpieza de alimentos, manos y el manejo correcto de las excretas. El tratamiento. La tetraciclina se recomienda a dosis de 500 miligramos 4 veces al día en adultos, de 40 a 50 miligramos sobre kilogramo día en niños mayores a 8 años, repartidos en 4 dosis durante 10 días, pero está contraindicada en niños menores de esa edad. Se conocen estudios favorables con derivados nitronidazólicos a las dosis empleadas para amebiasis. Ahora vamos a ver el resumen. Bien, un resumen rápido para el tratamiento de la balantidiasis. Tenemos fármacos como la tetraciclina y esta tetraciclina se emplea en niños mayores de 8 años. Y también se usa lo que es
nitroimidazólicos a la dosis que se emplea igual a la amebiasis. Eso sería todo. Si quieren recibir más contenido, les invito a que se suscriban y estaré poniendo el resumen en la parte de comentarios.